Hola mis amigos, cordial saludo. La reflexión a la que quiero invitar hoy se refiere al tema de la normatividad, especialmente pues la normatividad jurídica, porque los tiempos cambian, la realidad cambia y en este siglo XXI, ya estamos en el tercer decenio de este siglo, han ocurrido transformaciones que han dejado rezagados la normatividad. Por ejemplo, en el caso del derecho penal, la descomposición social que viene ocurriendo, que está presente hoy, derivada del problema el neoliberalismo y de la ideología de la posmodernidad, pues ha hecho que algunas normas ya queden impertinentes respecto a la realidad. Igualmente el derecho laboral, porque las relaciones sociales de producción típicas del capitalismo, que fueron expuestas por Carlos Marx en el siglo XIX, ya no ocurren al pie de la letra, ya no suceden igual. Y principalmente destacar el tema del derecho administrativo, porque el tipo de Estado que está operando hoy y la administración pública de hoy ya no corresponde a la época cuando nació el derecho administrativo, que es un hijo de la Revolución Francesa, que fue necesario crearlo por parte de los revolucionarios, por aparte de las otras jurisdicciones judiciales, porque las cortes, que en ese tiempo se llamaban diferente, pero que equivale a lo que hoy son las cortes, estaban controladas y manejadas por los conservadores, o sea, por la aristocracia, que de todas maneras era reacia a que cambiara el Estado y a que cambiara el sistema económico que se implementó a partir de la Revolución Francesa. Entonces los revolucionarios, es decir, la burguesía, tuvo que crear esa jurisdicción, la administrativa, con un tribunal aparte y un derecho aparte, para efecto de separarlo de la jurisdicción tradicional, convencional. Pero sobre todo porque también se estaba constituyendo la nueva administración pública de aquella época, proveniente o que venía de la época del mercantilismo y donde se había destacado la policía y se había destacado el cameralismo en Alemania. Pero ya ahora, y en Francia, con la construcción del Estado moderno, pues se necesitaba otra administración pública que duró hasta 200 años hasta ahora, hasta finales del siglo pasado. Por esa época los autores inclusive cuestionaron y criticaron el derecho administrativo, porque se atravesaba, iba en contravía de lo que era la propuesta de administración pública, y pretendieron, y lo lograron, imponer por encima de la administración pública el derecho administrativo. Y los autores y los pensadores de aquella época decían que no debía ser así, sino que había que hacer lo contrario, que era el derecho administrativo que tenía que someterse a las condiciones que impusiera la administración pública. Pues bueno, el Estado de ese tiempo, el Estado moderno, se acabó desde finales del siglo pasado, y hoy en el siglo XXI ya no existe ese Estado. Y los teóricos de la administración pública llamaron la crisis de la administración pública, refiriéndose a ese problema, y comenzaron a hablar del concepto del Estado hueco,
porque durante 200 años el Estado había estado manejando con exclusividad los bienes públicos, era el administrador de lo público y por eso se llamaba administración pública. Pero cuando llegó el neoliberalismo, privatizó todo, privatizó los bienes públicos, cambió la figura del Estado y lo convirtió simplemente en una víctima del capitalismo financiero internacional, en un deudor permanente de los especuladores internacionales del dinero, y la función esencial que tenía el Estado desapareció. Entonces ahora viene otra administración pública para este siglo y el derecho administrativo se quedó rezagado, y al contrario, hoy estamos hablando de la gerencia pública y el derecho administrativo se convierte en un obstáculo para fortalecer y desarrollar la gerencia pública. Entonces todo ha quedado en el gerencialismo, que es una copia, una imitación de la gerencia privada que no se acomoda perfectamente a lo que es el manejo de los escenarios públicos. Ese es un tema que hay que reflexionar. El anacronismo del derecho laboral, hoy que se está agitando una reforma laboral y que se está acomodando a lo que eran las relaciones sociales de producción del siglo XX, y hoy que se está hablando y cuestionando el papel, por ejemplo, del Consejo de Estado, que es la máxima autoridad administrativa y que se ha alejado y se ha apartado de su papel como instrumento de la sociedad para poder regular la administración del Estado, y en este caso la administración de lo público, que ya no está en manos del Estado porque más del 70% está privatizado. Buenas noches.